vamos a hablar de Perú, nuestros hermanos peruanos, en donde pues siguen viviendo un ambiente de tensión en su país. Este jueves justamente el presidente Martín Vizcarra va a tomar juramento al nuevo gabinete ministerial, va a estar conformado por 18 funcionarios. El expresidente del Consejo de Ministros ha confirmado que el equipo va a mantener la paridad, es decir, mitad hombres, mitad mujeres. Mientras tanto, la Comisión Permanente, que va a ejercer funciones hasta las próximas elecciones parlamentarias, se ha reunido por primera vez tras la disolución del Congreso. Durante la sesión de legisladores aprobaron por unanimidad una demanda para apelar ante el Tribunal Constitucional y decidir sobre la legitimidad de esta disolución del Congreso. Y en respeto irrestricto de la Constitución política del... Entonces yo le propongo acá al presidente Vizcarra lo que ya le habíamos propuesto. Salgamos por la Constitución. Renuncie usted, renunciamos todos y llamamos elecciones inmediatamente. No le temamos al pueblo, hagámoslo hoy. Vamos inmediatamente a conocer cómo se dio, cuál es el contexto de esta crisis que viven los peruanos en la tarde del lunes 30 de septiembre del 2019. Justamente Perú tenía dos presidentes. Por una parte estaba Martín Vizcarra, por otra parte estaba Mercedes Arauz, avalados por dos poderes, el ejecutivo a Vizcarra y el legislativo a la que era la vicepresidenta. Tan solo tenían 500 metros de distancia el uno del otro poder. Luego Mercedes Arauz, sabemos, renunció. Pero las circunstancias que han originado esta crisis se remonta al inicio de la presidencia de Martín Vizcarra en el 2018. Vizcarra, recordemos, heredó una situación política difícil de su antecesor. Ya se va a destapar la otra carta. ¿Quién estaba en juego? Pedro Pablo Kuczynski, PPK. Él, recordemos, renunció al cargo precisamente por denuncias en su contra en las investigaciones del caso Lavallato y por la presunta compra de votos de legisladores en la sesión en la que se discutía su vacancia. Bueno, paralelamente a esto, en las Cortes Judiciales se ordenó la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Ahí se destapa otra carta. Líder de Fuerza Popular, y también contra otros dirigentes de su partido por presuntamente haber recibido aportes de la campaña de la constructora Odebrecht. Este nombre es importante, constructora Odebrecht. A ella se le acusó de haber incurrido en lavado de dinero político. Entonces, Vizcarra se enoja con el Congreso de mayoría opositora porque pedía cuestión de confianza con carácter de urgencia, esta vez sobre un proyecto de ley que planteaba modificar el mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Recordemos, el tribunal es el máximo organismo de interpelación de la Constitución. Las principales suspicacias aquí se dieron a raíz de que este organismo justamente debe analizar en los próximos días un habeas corpus presentado por los familiares de Keiko Fujimori con el que solicitan la liberación de esta mujer de la cárcel. Y les dije que se acuerden de la palabra Odebrecht, de la constructora Odebrecht. Justamente ha comenzado esta nueva ronda de interrogatorios a ex ejecutivos de la constructora brasileña, con los que se espera conocer la identidad de 71 políticos, exfuncionarios públicos envueltos en este escándalo de corrupción, de coimas, de pagos irregulares de la compañía. Los testimonios iniciaron en medio de la crisis que atraviesa el Perú, con el foco central sobre algunos de los legisladores que ya no cuentan con inmunidad parlamentaria y podrían ser señalados de estar involucrados en este caso. Tenemos a esta hora a Julio Arbizu. Él es ex procurador anticorrupción de Perú. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Muchas gracias, Ruth, y muchas gracias por la invitación. Si se puede decir, cuán comprometidos, asustados, conmocionados, en alerta están los políticos en Perú con estas declaraciones que están dando los ex funcionarios de Odebrecht con respecto a que, según han dicho, pues muchos altos cargos estarían involucrados en esta red de coimas? Bueno, Ruth, mira, no queda duda de que el temor, el susto de estas personas se expresa básicamente, entre otras cosas, entre otros actos, en aferrarse al cargo de congresistas que han perdido una vez que el presidente Vizcarra ha disuelto el Congreso, ¿no? Entonces, creo que hay una expectativa con seguramente el pronóstico de que efectivamente
Odebrecht y sus funcionarios revelen cuál es la cercanía que tuvieron con algunas de esas personas, excongresistas, congresistas del Congreso disuelto y otros políticos en el Perú y otros funcionarios, ¿no? Ahora, ¿cuántas personas van a dar sus declaraciones de la constructora brasileña Odebrecht? ¿Cuánta credibilidad también tienen? Porque dicen a veces, o se ha escuchado durante estos procesos que se han dado en general del caso Lavallato, esto es una movida política, están queriendo enlodar a determinados funcionarios que están con gobiernos o con oposición. ¿Cuánta credibilidad tienen estos testimonios que van a dar los funcionarios de Odebrecht? Recordemos dos cosas básicas. Primero, que en todo proceso de colaboración eficaz se negocia con delincuentes, es decir, con sujetos que han admitido delitos, ¿no es cierto? Y por ende, para dar información, que es la única forma además de dilucidar con claridad cuál es la trama de la organización criminal a la que pertenecen, pues entregan información a cambio de beneficios. Ahora, la entrega de la información no les garantiza ningún beneficio en principio. Esa información tiene que ser verificable con documentos y tiene que ser cruzada con otros testimonios, de tal manera que si, por ejemplo, alguien miente en su declaración en el marco de una colaboración eficaz, simplemente no se le otorga ningún beneficio y por el contrario, puede ser procesado, es más, por haberle mentido a la Administración de Justicia. Eso por un lado. Por el otro, en mi país, los mecanismos de colaboración eficaz al cual se han sujetado algunos funcionarios de Odebrecht han comprometido a políticos de todas las tiendas políticas en el país, de todas las tendencias y de oposición y del oficialismo, de tal manera que sí, nosotros esperamos que las declaraciones de ayer de Barata y las dos que faltan de funcionarios de Odebrecht entreguen información a la Fiscalía para poder continuar con las investigaciones. Ex procurador, usted que conoce tanto del tema corrupción, de hecho su título, ex procurador anticorrupción de Perú, una palabra que está, si lo puedo decir, está de moda en su país. Ha generado, y dicen muchos, pues va a seguir dando tela que cortar en cuanto a la crisis que están viviendo los peruanos. ¿Qué decir sobre esto? Sobre la corrupción que ha dejado todo esto, presidentes destituidos, algunos que han renunciado, disolución de un Congreso, lucha de poderes, un país que amaneció un día con dos presidentes. Sí, a ver, sobre eso, es una pregunta bastante complicada, bastante compleja de responder, pero voy a intentarlo. Mi país, y lo dice un historiador de la ocurrencia de la corrupción en la República, que se llama Quirós, en su libro Historia de la Corrupción, habla de picos y declives de la corrupción, ¿no? Yo creo que estamos evidentemente asistiendo a el máximo pico de la corrupción y ha empezado, ¿no?, un sistema que pretende emprender ese declive, ¿no?, del que hablaba Quirós. Yo creo que va a depender en gran medida de la responsabilidad de quienes tienen las riendas del gobierno hoy, el que esto sea más bien, antes que una crisis absoluta, una ventana de oportunidad. Aquí se puede efectivamente plantear una serie de situaciones que pueden cambiar, entre otras cosas, por ejemplo, una constitución que hace permanecer la igualdad entre ciudadanos y ciudadanas aquí. Hay, como decía el tristemente célebre Alan García, ciudadanos de segunda clase, los hay, ¿no? Y creo que gran parte de esa responsabilidad la tiene el manejo político que han hecho quienes han gobernado en los últimos tiempos. Yo creo que la corrupción es obviamente consustancial al poder, lamentablemente. Lo que tiene que ocurrir es que su combate tiene que ser intenso y tiene que ser sistémico, ¿no? Yo creo que, insisto, esta es una oportunidad de que eso sea así, de que quienes han cometido delitos y se han coludido para ello con empresarios privados, aprovechando una normativa que los favorece, pues sean castigados severamente, ¿no? Vamos a agradecerle, ex procurador. Gracias por estos minutos a la mañana de NTN 24 desde Lima, Perú. Un buen día para usted. Gracias a ustedes igualmente.